¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Conversamos. Hoy muy complacido y alegre del invitado que tenemos para este programa, el señor Edo Brenes, animador, artista gráfico e ilustrador del cómic costarricense y novela gráfica costarricense. Vamos a estar conversando con él sobre ese mundo tan creativo que ha creado basado en nuestro país, en Costa Rica. Edo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conversamos. Pura vida, muchas gracias. Antes de profundizar con el tema, cuando nosotros aquí planteamos un programa de este tipo, ¿verdad? En la televisión buscamos algunas imágenes para ilustrar la entrevista, ¿verdad? En el caso tuyo, pues no tenía yo ahí algún material audiovisual para ilustrar este encuentro que tenemos, y me encontré uno, curiosamente, buscando en esto que es en internet, que nada se pierde, ¿verdad? Y me gustaría que antes de adentrarnos lo viéramos. Perfecto. ¿Qué es esto? El Where is My Beer, ¿verdad? Un juego que tiene tu sello gráfico y me pareció bastante curioso. Y no sé si para iniciar esta entrevista, pues nos puedes hablar un poco de qué se trata este juego y cómo llegó a manos tuyas o vos a ser parte de este Where is My Beer. Claro. Bueno, yo tengo, unos amigos que no sé por qué recibieron a un amigo de ellos noruego que vino a Costa Rica a visitar. Y él les preguntó que si conocían a un ilustrador porque él quería hacer un juego. Y me recomendaron a mí. Yo casualmente no me encontraba en Costa Rica en ese entonces. Yo vivía en Inglaterra con mi esposa y me llegó un Instagram y me dijo, es que quiero hacer un juego y me gusta su estética y me gustaría que la imagen fuera justo como esta imagen. Y me mandó una imagen que yo acababa de publicar, que era de un juego de mentiras que yo quería hacer y era con esta misma estética, estos mismos colores. Entonces, ¿él sabía que la imagen era tuya? Sí, él me la mandó de su Instagram, me gustó eso. Y yo dije, qué curioso, porque yo siempre he querido hacer un juego de este tipo que se llama Adventure Game Point and Click, que eran los juegos de los 90s como Monkey Island y ese tipo de juegos. Y justo la había publicado, él llegó a Costa Rica, me recomendaron y entonces empezamos a trabajar juntos. Y él me dijo, bueno, la idea que tengo es de un tipo cuarentón que anda buscando una cerveza, una Pilsen normal en un mundo de cervezas artesanales hipsters. Y entonces yo le dije, uy, está buenísima la idea. Y esa era la idea. Él me había contratado para hacer unos escenarios, unos personajes. Y después me dijo que le había gustado, que si yo no podía más bien formar parte del proyecto, digamos, porque él era independiente también y no tenía cómo pagarme. Y yo le dije que estaba bien, pero entonces nos íbamos 50-50 y que me dejara escribirlo, porque él es bueno programando y haciendo diálogos y la comedia, pero tal vez en la estructura de guión él no es escritor. Entonces entre él y yo duramos 2 años, yo estaba en Inglaterra, se vino la pandemia, nos vinimos, estuvimos aquí 1 año trabajando, él vino, apenas terminó la pandemia y estuvimos trabajando, dos años y pico, y después ya lanzamos el juego. Y en realidad a mí me gusta mucho porque era algo que tenía que hacer, que estaba en mi lista, hacer un juego. Y entonces sí, se trata de este personaje, ¿verdad? Que él llega a una parada de bus y le dice, bueno, tienen 15 minutos para descansar. Entonces todo el mundo se baja y él lo que quiere es una cerveza porque viene de un viaje largo y no encuentra una Pilsen. Y entonces en todos los bares le ofrecen cervezas artesanales y hay un misterio detrás de por qué no hay Pilsen. Al final del juego, esta es la primera parte. Entonces nosotros llegamos a un punto en que él encuentra la botella Pilsen, pero está vacía, y ahí termina el juego. Eso lo sacamos en el 2020-21. Y él se ha movido y justamente ayer, es pura casualidad, ayer me escribió que ya le dieron patrocinio para hacer la segunda parte. Ah, ok. Entonces, Cansamos apenas, sí. Eso, bueno, supongo que será para 2026. Y para quien lo quiera lo puede comprar. Vi que está en Switch incluso. Eso está en Switch, en Steam, está en otras plataformas. Y próximamente en PlayStation también. Perfecto. Pero sí. Buenísimo. Bueno, yo quería iniciar de esa manera porque me dio mucha gracia haberme encontrado esto de que no lo conocía. Pero ya para adentrarnos en materia,
¿Cómo empieza Edo Brenes en esto de la animación, de la escritura, del dibujo? Bueno, en realidad yo creo que desde niño, esto viene de niño. A mí me gustaba mucho dibujar, me pasaba dibujando y haciendo cómics o ideas de cómics. Y decía, este cómic va a ser de... Y hacía una página y lo dejaba tirado. Y entonces tengo un montón de primeras páginas de cómics siendo niño. Pero además me gustaban mucho las historias, tanto así que me acuerdo que cada vez que volvía del cine, yo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis tías, le contaba la historia que acababa de ver una y otra vez de principio a fin. O sea, tenía como mucha afinidad por la narrativa. Cuando yo entré a la universidad, yo entré a Ingeniería en Sistemas, porque yo era bueno en mate y entonces yo dije, eso es lo que tengo que hacer. Y llevaba un curso de matemáticas y me quedaba. Y lo volví a llevar y lo pasaba con 100, y ya le ponía. Llevaba cálculo 1, me quedaba y lo pasaba con 100, cálculo 2, y así me pasó con varios cursos de matemáticas y de programación. Y decía, qué raro, ¿por qué sí lo puedo pasar con 100, pero a la primera no los estoy pasando? Y cuando revisaba es que tenía los cuadernos llenos de dibujos, o sea, no estaba poniendo atención en clases. Y ya era como una cosa ahí moral de que la segunda vez sí tenía que poner atención. Y entonces dije, no estoy en lo mío, o sea, tengo que hacer, si voy a estar enfrente de una computadora el resto de mi vida, no va a ser programando. A pesar de que me gustaba, pero no era mi interés real. Y entonces yo me pasé, en ese entonces, la carrera de animación digital en la Universidad de Veritas, acababa de abrir, o tenía como 2 años. Y entonces un amigo que era compañero del colegio me dijo, ¿por qué no se pasa animación? Y donde yo leí el programa, y decía storyboard, diseño de personajes, guión, ilustración, y dije, no, esto es. Y yo me pasé, y ahí fue donde empecé a desarrollar un poco más el interés por el guión, ¿verdad? Entonces, en ciertos cursos empecé a ver cine independiente, cine latinoamericano, cine europeo, y me di cuenta de otras narrativas que no eran las de Hollywood que uno conocía. Y eso como que empezó a... Que es lo que nos llega mayormente nosotros acá. Exacto, nos llega Hollywood y sabemos ahí de Avengers y sabemos de Transformers y todo eso, pero no tenemos esta gran gama de cine o de historias que cuentan un poco más de lo autóctono. En ese entonces el cine tico tampoco se había desarrollado tanto como ahora. Digamos, acababa de salir Caribe, creo, y estaba Marasmo y esas películas que salían una cada 3 años por ahí. Entonces no había tampoco tanto de dónde ver. Y entonces yo me fui desarrollando un poco el guión, y los trabajos siempre eran equipos. Y me acuerdo que todos querían ser el que diseñaba los personajes, todos querían ser el que hacía la animación y el que dirigía, y yo quería ser el que escribía. Y no tenía competencia, nadie quería escribir. Entonces yo decía, excelente. Entonces yo escribía los guiones y ahí fui practicando. Cuando yo salí de la universidad, yo estaba haciendo animación y de pronto me encontré como en un momento decisivo, porque no encontraba el tiempo para hacerlo. O sea, estos trabajos de animación requieren mucho tiempo y mucha plata. No había plata y no había tiempo. Entonces yo hacía un proyecto, lo escribía, y tenía 6, 5, 7 amigos. Decía, ok, hagamos el proyecto para el sábado tal cosa, y entregaba 1 o 2 porque los demás tenían que trabajar o tenían que hacer otras cosas. Y entonces el proceso se iba haciendo muy lento y estos proyectos no quedaban en nada. Entonces yo como que me frustré un poco y me cansé y dije, no, me voy a dedicar a la ilustración nada más. Me salí de la animación y a los pocos meses ya no quería hacer ilustración, porque lo que a mí me gustaba era la narrativa. No era tanto dibujar o la imagen, sino la narrativa. La historia en sí. La historia, sí. Entonces dije, bueno, voy a volver a los cómics, que era lo que me gustaba hacer de niño, y que había perdido un poco la lectura, el hábito de leer cómics y novela gráfica. Y entonces empecé otra vez a leer los que tenía, a comprar, a coleccionar más. Y yo le dije a mi esposa, que era mi novia en ese entonces, yo creo que lo que quiero hacer es cómic, la verdad, eso es algo que me interesa más. Sí, sigo haciendo animación corporativa para vivir, y ilustración para clientes, pero lo que quiero hacer es cómic. Y mientras le daba vueltas, Dan Mora, que es un artista nacional que trabaja, ahora trabaja para Marvel, pero en aquel entonces, para DC, en aquel entonces trabajaba para Boom Studios, acababan de darle su primer contrato. Y llegó a dar una charla en la universidad. Yo era profesor en ese entonces, y yo me ofrecí como el profesor guía, que lo ayudaba por si ocupaba algo más, pero porque yo quería llevar el taller. Entonces dije, claro, aquí lo llevo de un solo y me meto en esto del cómic. Y el taller eran 6 semanas, había que hacer un cómic de 5 páginas. Y yo le dije, no, Dan, yo voy a hacer un cómic, pero de 24 páginas. O sea, yo quiero hacer un cómic, una revista que yo pueda tener y decir, sí, soy artista de cómic. Y entonces trabajé eso.
Y apenas lo terminé, salió un concurso en la Alianza Francesa, que se llamaba, es el concurso centroamericano de historieta, que lo hacen en todo Centroamérica. Lo hicieron porque un agente literario, Nicolás Grivel, vino a Costa Rica porque el cuñado vive aquí, de casualidad. Entró a la Alianza Francesa y dice, yo soy agente literario de cómics, de novela gráfica, ¿por qué no hacemos un concurso para sacar talento de Costa Rica? Y participé y gané. Y yo no había participado para ganar, yo había participado tenía un cómic que quería hacer otro. Entonces ya para tener 2 en el portafolio. Y la sorpresa fue que lo gané. Yo creo que todo se dio como mucha suerte, que se fue como empatando y amarrando. Y a raíz de eso conocí a Nicolás. Y entonces Nicolás me dijo, bueno, ¿qué tiene para hacer que sean más de 100 páginas? Porque ya no son 5 o 20 páginas, ahora es un proyecto largo. Y yo le dije, bueno, en realidad yo tengo un montón de historias de Limón que he venido coleccionando, porque yo quería hacer una película de Limón, porque toda mi familia es de Limón. Entonces, la familia de mi mamá son autóctonos de Limón, la familia de mi papá son de Cartago, migraron a Limón y mi papá nació en Cartago. Entonces, de jóvenes, las 2 familias se conocían, se topaban, y entonces ahora en las fiestas familiares, cuando están todos juntos, solo hablan de Limón, porque recuerdan. Y entonces a mí me entró una fascinación como desde los 21, 22 años, y yo empecé a anotar pequeñas historias. Entonces, cuando Nicolás llegó y me dijo, yo le dije, bueno, tengo este montón de historias sueltas, habría que amarrarlas en una sola historia. Y me dice, eso es lo que vamos a trabajar, porque al público, al mercado europeo, le gusta mucho leer sobre países latinoamericanos o africanos, inclusive de Asia, que ellos no conocen, les gusta mucho conocer esas culturas. Entonces, trabajemos en ese libro. Y ahí fue donde me inicié en la novela gráfica. Bien, voy a aprovechar para hacer la pausa comercial. De regreso seguimos hablando con Edo Brenes aquí en Conversamos. Continuamos en Conversamos, estamos hablando con Edo Brenes, artista, animador, ilustrador del cómic costarricense. Y antes de ir al corte comercial, nos estabas hablando de las historias limonenses que has podido ilustrar y publicar, ¿verdad? Estamos aquí viendo esta Puerto Langosta. Y tienes ahí también memorias, Memories from Limón, ¿verdad? Ese no está en español. No, este no está en español todavía. Bueno, ambos que nos cuestan un poco de nuestro querido Limón. Sí. Y yo quería consultarte, ya tenemos aquí varios de tus productos, pero ¿cuáles fueron las primeras obras, los primeros cómics, las primeras historias que Edo Brenes leyó o tuvo en sus manos y que inspiraron tal vez al Edo Brenes que tenemos hoy en día, ya un profesional de esto? Bueno, cuando era niño, los cómics que leía eran Mafalda y Condorito. Eso era lo que no podía faltar, que era lo que se conseguía aquí. Esporádicamente, en la casa de las revistas, que sí traían otros cómics, me compraba una revista de Batman o Superman por ahí y lo leía, pero no tenía tanto interés en eso porque no podía seguir las historias. Entonces, ya después, cuando entré a la universidad, empecé a conocer obras como Sandman, ¿verdad? Que también tiene que ver con el universo de cómics, pero es distinto. Y ahí fue donde conocí ya obras como Persepolis, Maus, Blankets, que son los hitos de la novela gráfica, ¿verdad? Independiente. Entonces Maus es de un escritor de cómics que lo que está es entrevistando a su papá sobre cómo fue el Holocausto, porque el papá había sobrevivido al Holocausto, ¿verdad? Persepolis es de una muchacha iraní que tiene que emigrar de Irán por la revolución religiosa y entonces se va a Austria, entonces cómo mezcla esos mundos. Blankets es sobre un personaje que crece en una familia muy religiosa y entonces cómo él supera su infancia, su niñez, a pesar de los traumas que tiene porque los papás eran muy estrictos con la educación religiosa y todo eso. Y ahí fue donde yo dije, ok, se pueden escribir otras cosas que no sean solo superhéroes. Y ahí fue donde empecé a tener más interés por este tipo de historia. Y ahora nos mencionabas un poco de que en un punto perdiste la costumbre, tal vez no creo que hayas perdido el amor por la lectura. Y yo quería consultarte tu opinión sobre que a veces
en el colegio o en la escuela, que nosotros tenemos que leer en nuestro sistema educativo ciertos libros que, aclaro, no es que sean malos, porque no ese es el punto, pero que tal vez en esa edad un niño, una niña, tal vez busque algo un poco más llamativo o creativo, ¿verdad? Algo tal vez mucho más colorido. Y yo quiero consultarte, ¿qué pensás vos sobre si tal vez podríamos intentar como sociedad adentrarnos a este tipo de lecturas del cómic? Porque tal vez podemos pensar que el cómic no es algo literario, sin embargo, practicar la lectura, practicar como nos decís vos, todo lo que es la narrativa, toda una historia, e incluso, pues bueno, en el caso de los tuyos son historias reales. ¿Qué podrías decirnos tal vez para incentivar esa lectura en los niños o en los más jóvenes, tal vez a través de otro tipo de productos? Claro, no, yo creo que sí es importante. Uno, o la sociedad costarricense por lo menos, ha tendido a perder la lectura casi por completo. O sea, a mí me cuesta contar de la gente que conozco quién es realmente lector. Y los que somos lectores hablamos de libros, hablamos de cómics, hablamos de películas y un montón de cosas, pero se ha perdido. Y es curioso porque en realidad en países muy lectores como Francia, como Inglaterra, ellos tienen el cómic muy bien arraigado. Y es la forma de enganchar al niño a la lectura, ¿verdad? Claro, sigue evolucionando y hay cómics para adultos, novelas gráficas y todo, pero ahí es donde empieza. Los libros infantiles ilustrados después pasan a cómic, digamos lo que era Tintín, Asterix y todo este mundo que es muy clásico allá, y siguen leyendo otras obras y ahí mismo se interesan por la lectura y entonces es una sociedad muy lectora. Y termina siendo un producto que identifica. Claro. El caso de Tintín, el caso de Asterix, sí, totalmente, pues uno lo ubica directamente con Francia. Exacto. No, y está tan de moda el cómic y su importancia en la literatura que hay muchas novelas gráficas que son biografías de escritores, de científicos, etcétera, y otras que son adaptaciones de literatura clásica también, que de pronto Ana Karenina es muy difícil para un adolescente leerlo, pero está la novela gráfica, entonces es más fácil de entender. Y yo creo que por ahí está, y creo que sí, a mí me encantaría que aquí se leyera cómic en las escuelas. Creo que es algo que hemos hablado mucho entre los pocos que hacemos cómic aquí, hemos hablado de que eso sería importante. No nos hemos adentrado en cómo hacerlo, pero sí que sería bueno. Hace unos días estuviste participando en lo que fue Comic Con Costa Rica, ¿verdad? La edición de este año. Antes del evento pude observar un streaming que hicieron de los productores y compartías con algunos, está John Teams, ¿verdad? Está Ed Jiménez, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y creo que fue en ese momento, dijiste algo que me llamó mucho la atención y no sé si es característico de tu trabajo, que te preguntaron cuál superhéroe te gustaría dibujar, ¿verdad? Y dijiste que el Chapulín Colorado. Claro. Y te consulto porque el Chapulín Colorado tiene, una vez Chespirito dijo que el superhéroe real es el Chapulín Colorado, no Superman o Batman, porque el Chapulín Colorado tiene miedo. Tiene miedo, correcto. Y el ser héroe está relacionado no a no tener miedo, sino a pese a tener miedo, enfrentarse al problema. Y eso lo que nos habla es de la vida real. Y esto es lo que planteas y lo que retratas en tu obra. Y te consulto si esa es la razón tal vez por qué te gusta el Chapulín Colorado o por qué te gustaría dibujar el Chapulín Colorado. A mí me gustaría el Chapulín Colorado porque yo crecí con eso más que con Superman y con Batman, ¿verdad? Y me daba risa. Es un superhéroe que anda un traje ahí hecho con tela normal y a mí eso siempre me ha llamado la atención, como esos trajes, inclusive yo veía mucho Batman, la serie de los 60s cuando era niño. O sea, esos trajes que no eran así de hule, de látex. Ajá, la de Adam West. La de los golpes y todo eso es característico. Y me encantaba. Y el Chapulín Colorado en estética anda como por ese lado también. Pero era porque yo veía más el Chavo que, no sé, películas de Batman o leer cómics de Batman. Entonces tengo más cercano el Chapulín Colorado. Tal vez las generaciones de ahora no sepan, pero veíamos el Chavo 4 horas al día, tal vez. Claro, sí. El Chavo, el Chapulín, todos los productos de Chespirito era lo y que todo pasaba. el día. Sí.
Entonces yo me acuerdo que eso era lo que yo veía a las 5 de la tarde, de 5 a 6, antes de Topollillo, eso es lo que estaban dando. Y es curioso también porque Chespirito pues se identifica también por sus historias, porque productos tal vez como el Chapulín o el Chavo son una sola historia, digamos, tal vez, ¿verdad? Pasan cosas diferentes, pero siempre en la vecindad, pero también tenían su producto donde eran los sketches, tal vez, claro, eran historias diferentes. Pero lo importante para mí del Chapulín y de Chespirito en sí es que eran historias criollas, eran historias latinas, o sea, mexicanas sí, pero uno se podía identificar mucho. Es cierto, aquí tal vez no hay vecindades como esa que tenía el Chavo, pero sí era el tipo de personaje que uno tal vez se encontraba. No era el Bruce Wayne o Bruno Díaz como se llamaba antes, y el tipo millonario en una ciudad grande que tal vez uno no se identificaba tanto, ¿verdad? Pero la vecindad, digamos, donde vivían, no sé, donde estaba el Chompiras, el Peterete, donde estaba Chaparrón Bonaparte, todos esos personajes pertenecían a un mundo que por lo menos a mí se me hacía más factible, más real. Y entonces por ese lado no sé si por ese lado viene que digamos que yo escribo historias también como muy criollas, porque pensándolo bien, también Mafalda y Condorito tienen eso arraigado. Mafalda está hablando de Argentina, de lo que pasa en el Cono Sur, y Condorito está hablando de Chile y el equipo de fútbol y de cómo es la suegra y cómo es el suegro. Son cosas con las que yo me identificaba mucho. Mafalda también tiene la particularidad de que es muy política, ¿verdad? Sí. Se adentra mucho en lo que es la sociedad, en claro, la política, en la crítica. ¿Tus obras tienen eso también o es Edo Brenes también tal vez alguien que se abstiene de la política del día a día? Yo me abstengo un poco. Estos libros, los de Limón, no tienen nada que ver con política. Digamos, bueno, los dos en realidad hablan un poco sobre la guerra del 48 y el clima que se creó, digamos, cómo llegó la Legión Caribe a Limón y todo eso. Pero no estoy ni a favor ni en contra, nada más es algo que sucedió. Este otro, Apartotel Deluxe, que fue el último que saqué, sí tiene un poco más de crítica social, religiosa, no tanto política, pero no es crítica. A mí lo que me gusta es mostrar un punto, mostrar la contraparte y que el lector decida qué es lo que quiere creer. Entonces, a mí no me gusta predicar, a mí no me gusta decir, yo voy con este y tal y tal y tal, y usted también debería hacer lo mismo. Y no. Esto es lo que este presenta y esto es lo que este otro presenta, escoja usted hacia dónde quiere. Y lo que me gusta normalmente sí es tocar la parte moral y decir que ninguno de los 2, 3, 4 lados que están en discusión tienen la verdad absoluta y que deberíamos ver la parte moral de las cosas. Entonces de eso, como que eso sí me gusta hablar, pero no con un punto político, con un punto religioso, a favor o en contra. Me gusta mostrarlo y que el lector, mientras esté leyendo, decida qué es lo que es bueno para él. Algo mucho más periodístico, tal vez, el plantear la información. Puede ser, sí. y que la gente decida. Sí, claro. Edo, ¿cómo definirías tu estilo gráfico? No sé si tiene tal vez algún nombre, ya sea una identificación, por ejemplo, que vemos en Memories from Limón, que es muy similar al que podíamos ver en el videojuego. Sí, en realidad no sé cómo describirlo. O sea, yo llego al arte, en realidad todos para mí tienen el arte muy parecido. Además de que, perdón, pero para describirlo puedes decir, es el mío, este es el mío. Es que yo creo que eso sí, digamos, en arte eso se llama una estilización. Y eso es cuando la gente ve una obra de un artista y sabe que es de ese artista. Yo no la busqué, yo llegué a esto, ¿verdad? Yo no me considero un gran dibujante, pero sí considero que puedo dibujar muy bien las historias que escribo. Entonces como que sí logro amarrar eso. Pero digamos, si ustedes me ponen a dibujar a Batman, yo no lo puedo dibujar. Me ponen a dibujar Tintín, no lo puedo dibujar. Yo puedo dibujar en mi estilo las historias que yo cuento. Y creo que hacia eso evolucioné como artista, de tratar de empatar un estilo con la narrativa. ¿Qué podrías decirle a alguien que tal vez está iniciando en esto, que se encuentra como el Edo Brenes al salir del colegio, al momento que decide cambiar de carrera? ¿Cuáles son esos consejos para llegar a ser un artista costarricense de este nivel? Sí, yo creo que lo primero es hacer lo que a uno le gusta. No siempre se puede, en el tanto uno pueda sobrevivir de eso económicamente de un solo,
¿verdad? Hay que hacer otras cosas. Yo hasta hace 4 años todavía hacía animación corporativa y ese tipo de cosas, pero nunca solté el cómic. Entonces en mi tiempo libre siempre escribía, siempre dibujaba, siempre estaba buscando cómo hacer. Inclusive las 2 primeras novelas gráficas, estas 2, las hice en conjunto con otros trabajos. Pero para mí lo más importante es trabajar y trabajar y trabajar y estar preparado. Eso es el 30% para mí. El otro 70% es suerte. Y la suerte le va a llegar en cualquier momento y a cualquiera. Y si usted no tiene ese 30% a full, no va a aprovechar la suerte que le llega. Entonces hay que estar trabajando, trabajando. A mí me llegó con el agente, con Nicolás, que vino de suerte y el concurso y lo gané. Pero yo estaba trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Entonces cuando él llegó yo tenía un montón de cosas que mostrarle. Tenía la historia de Limón que ya estaba casi escrita. Y a eso me llevó una cosa. Si él hubiera llegado y yo no tengo absolutamente nada y gané con un cómic, con el primer cómic que hice, eran 5 páginas y que no sabía qué más hacer, probablemente yo no hubiera llegado a nada más. Entonces la suerte está y uno la puede buscar. Uno la busca y la busca y la busca hasta que le llega. Pero hay que tener el trabajo de fondo para aprovechar esa suerte. Hay que estar listo. Hay que estar listo en el momento, exactamente, sí. Edo, como sociedad tal vez estamos conscientes de la calidad de artistas que tenemos como costarricenses o lo hemos dejado de lado o no lo vemos. Creo que no lo vemos, porque aquí hay mucho talento y mucho que trabaja afuera, más que para acá, porque aquí no se consume tanto arte. Es algo que ha estado cambiando, yo lo he notado en los últimos años, pero tiene que seguir cambiando. Pero por eso es que hay tanto noticia de tico, un tico que no sé, que salió, que trabajó en tal película, un tico que ilustró tal libro, un tico. Hay, porque el talento está. Pero también tenemos que estar conscientes como sociedad de que tenemos que apoyarlo nosotros también, ¿verdad? En todas las disciplinas, ¿verdad? En arte, en teatro, en película, en deportes, en todo eso tenemos que estar conscientes de que hay y apoyarlo cuando lo encontramos. No es nuestra obligación buscarlo necesariamente, pero sí que cuando nos damos cuenta, apoyarlo y difundirlo. ¿Cuál es, no sé si lo puedes decir, cuál es tu mejor obra hasta el momento? A mí mi obra favorita es esta, Aparthotel Deluxe, que fue la última. Yo creo que ya es un poco más madura. Ya sí toca temas, por ejemplo, son varias historias que están sucediendo en un edificio de apartamentos. Entonces cada uno de los inquilinos tiene su propia historia. Pero por ejemplo hay una inquilina es una prostituta y ella está hablando con un cliente que está con ella, que el cliente es travesti, le gusta vestirse como mujer. Y él le está preguntando que si ella podía enamorarse de él, de un hombre que se viste como mujer. Y entonces ella le dice que por qué no. Y entonces empiezan a tener una conversación. Ella le dice que tiene que dejar de creer en Dios porque la religión y todo eso. Pero él le dice que él no puede porque eso es lo que le da sentido a su vida. Entonces son como ese tipo de conversaciones y esas contrapartes entre una visión y otra son las que yo siento que hacen de esta obra más madura que tal vez estas otras, que es más una historia de amor y de ficción, pero ya esta tiene un poco más de... Hay un conflicto, exacto, hay conflictos mucho más grande tal vez o difícil. Exacto. Hay otro personaje que tiene 19 años que tiene que pagar pensión porque tiene una hija de 2 a 3 años. Okay. Él vive ahí en unos apartamentos, no tiene plata para hacer nada más, entonces tiene que trabajar para su hija, pero él quisiera poder seguir estudiando, pero no puede porque no tiene la plata, no tiene el tiempo, y entonces en su monólogo interno él se está quejando de la mamá de la hija, porque la mamá de la hija es profesional y sí tiene plata, pero que no lo deja respirar con la pensión. Y él dice, si ella me dejara terminar de estudiar 2 años, ya después yo puedo darle más pensión. Y entonces son todos sus pensamientos de cómo resolver esa vida en la que él se encuentra. Entonces, por ahí va. Edo, ya que nos has hablado de tus trabajos, algo muy importante, quien quisiera comprarlas, adquirirlas, ¿dónde lo puede hacer? Ok, me puede escribir por Instagram, es Edo Brenes o Pulpo Press, que es la editorial que hice con mi esposa, que es para traer nuestras obras también al mercado costarricense y publicarlas aquí. Okay, vamos a dejar ahí los enlaces también para, bueno, la información. Pulpo Press y Edo Brenes en Instagram. En Instagram, y sí. pulpo-mediopress.com, la página web. Sí. Edo, muchísimas gracias por sacar un ratico para venir aquí a conversar con nosotros, para enseñarnos tus obras. De verdad muy agradecido por compartirlas, conocerlas y
y bienvenido aquí al Sistema Nacional de Radio y Televisión. Cuando gustes. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor estar aquí, la verdad, y compartir un poco sobre mi trabajo y que ojalá puedan leer las obras. Bien, amigos de Conversamos, este ha sido nuestro episodio de hoy con Edo Brenes. Los invito a que nos sigan sintonizando de lunes a viernes a las 12:30 mediodía en este espacio de una producción de 13 Noticias y el Sistema Nacional de Radio y Televisión.